Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones para todos, un abrazo grande. Queremos agradecer al Señor por esta hermosa mañana. Y bueno, quiero pedir disculpas a mis hermanos por algunos retrasos que hemos tenido en la mañana de hoy. Pero bueno, ya estamos por acá y quisiera comenzar nuestro devocional en esta mañana. Y vamos a ir a Hechos capítulo 13. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice al respecto. Dice la Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta llamado Bar Jesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Entonces tenemos acá, por así decirlo, a una iglesia que estaba iniciando, pero muy aparte de haber iniciado, era una iglesia organizada, con sus defectos, como toda iglesia, pero llena del temor de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de la palabra y llena del amor de Dios. Y una de las cosas características que es importante y que debe comprenderse, mis amados hermanos, o que debemos comprender como iglesia, es el propósito por el cual Dios nos ha establecido en el mundo. Y yo creo que muchas veces la iglesia pierde el enfoque, perdemos el norte, perdemos el propósito, perdemos la idea. A veces trabajamos tanto internamente para simplemente construir lo que nosotros queremos o alcanzar lo que nosotros buscamos, y dejamos muchas veces, mis amados hermanos, de avanzar en la vida cristiana, de avanzar en la responsabilidad y la tarea que tiene la iglesia. No estamos aquí en la iglesia, mis amados hermanos, para competencias. ¿Cuántos saben que la iglesia no está aquí para hacer comparaciones entre esta iglesia y aquella iglesia, entre este pastor y el otro pastor, entre de repente ver cuántas personas tengo yo, cuántas personas tienes tú? Aunque el crecimiento es importante, también entendemos por la palabra de Dios que no solamente es el número o la cantidad, sino la calidad de los que están adentro, y que la proclamación del evangelio debe tener la preeminencia. Entonces no estamos aquí para competencias. La iglesia tiene responsabilidades con el Señor. No estamos aquí solo para construir edificio o para enfocarnos en nosotros mismos. Muchas veces creo que se nos va la vida y el tiempo es corto. Razón tenía Pablo cuando le decía a los de Éfeso: aprovechando bien el tiempo. Pablo les decía a los hermanos de Éfeso: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mis amados hermanos, no estamos aquí para perder el tiempo, mis amados hermanos. Tenemos una responsabilidad muy clara y tiene que ser la de enfocarnos en anunciar la verdad del evangelio. Para eso estamos aquí, para enfocarnos en anunciar la verdad del evangelio a toda criatura y en todos los lugares posibles. Lamentamos que el enfoque original se haya perdido, mis amados hermanos, que hayamos dejado de hacer lo que verdaderamente deberíamos hacer. En vez de solo crear imperios, mis amados hermanos, ya sean económicos y de cosas efímeras y banales, deberíamos volcarnos plenamente a lo que realmente Dios nos encomendó hacer. ¿Y qué nos encomendó hacer el Señor? Nos encomendó predicar su palabra
ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A eso nos mandó el Señor, a predicar el Evangelio. Toda nuestra fuerza, mis amados hermanos, toda nuestra fuerza y nuestros recursos, mis amados hermanos, deben ser utilizados para la causa más noble que pueda existir sobre este mundo y que las almas se salven mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creo que demasiados recursos son mal utilizados desde el orden de prioridades espirituales. Muchas veces se le da más valor a las cosas efímeras de la vida que a las de trascendencia eterna. Toda iglesia debe enfocarse en la obra misionera. Escúchenme bien. Toda iglesia debe enfocarse en la obra misionera. Debemos tener la actitud de Mateo 28, de ir por todo el mundo, en la ordenanza dada por el Señor, y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la tarea. Predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas veces hacemos eventos extremadamente costosos y lo que menos se hace es predicar el Evangelio. Ahora, no es que sea mal hacerlo, pero creo que como iglesia, mis amados hermanos, debemos enfocarnos en lo que es, en dar toda nuestra fuerza y recursos deben ser utilizados para la causa más noble, y es que las almas se salven mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No podemos invertir los recursos en cosas efímeras, sino en lo de trascendencia eterna. Toda iglesia debe enfocarse en la obra misionera sin importar cuán pequeña sea. Una de las grandes excusas que siempre tenemos es: ay, es que nosotros somos una iglesia muy pequeña, somos una iglesia con pocos recursos, pero de una u otra manera tenemos que involucrarnos, mis amados hermanos, en la obra misionera. Debemos involucrarnos, mis amados hermanos, en la obra misionera. Debe ser parte de nuestra prioridad, mis amados hermanos, asumir una responsabilidad para con las misiones, ya sea porque tengamos un misionero o porque nosotros apoyemos a un misionero o porque sirvamos a que la obra se extienda en dicho lugar. Tenemos esa responsabilidad como iglesia y creo que no estamos cumpliendo con mucha de esa responsabilidad. Debemos ayudar, contribuir y apoyar las misiones, porque esto es voluntad de Dios y forma parte de su plan. Es el plan de Dios para la iglesia. Nosotros somos la luz del mundo y debemos alumbrar a otros con la verdad del Evangelio y debemos ser testigos hasta lo último de la tierra. Es lo que dice la palabra de Dios. Un misionero, mis amados hermanos, es una persona, escuche bien, porque tal vez mucha gente no tiene ideas claras sobre lo que es un misionero. Un misionero es una persona encargada de llevar el Evangelio a lugares donde nunca antes se ha escuchado la palabra de Dios. Es un enviado por voluntad divina con la encomienda de proclamar el Evangelio. Así de importante es para Dios que la gente escuche la verdad. Dios está interesado en que toda persona escuche la verdad, que estableció a hombres y mujeres con esta tarea. El propósito del misionero es abrir los ojos de los ciegos mediante la verdad. Es señalar el camino que lleva al cielo. Las misiones están dentro del plan de Dios para la evangelización. Y usted quizá dirá: pastor, a estas alturas de la vida, ¿quién no ha escuchado el Evangelio? Entre comillas, ¿no? A estas alturas de la vida, ¿quién no ha escuchado el Evangelio? Pues la verdad es que existen muchísimos lugares sobre este mundo donde la gente no ha oído o no ha escuchado el Evangelio. Y también existen personas, mis amados hermanos, que son religiosas, pero que no han conocido el Evangelio. Hay gente que es esclava de la religión, esclava de una denominación, pero todavía a estas alturas no han conocido el Evangelio. El ejemplo más grande, mis amados hermanos, eran los judíos. Entonces necesitamos misioneros tanto dentro y fuera de nuestro territorio, de nuestro alcance. Aunque al ritmo que vamos en el día de hoy, vamos a necesitar reevangelizar a los cristianos, de manera que la obra misionera hoy más que nunca sigue siendo necesaria. En palabras del pastor Chuy Olivares dice: es necesario reevangelizar a los cristianos. Porque tenemos un cristianismo distorsionado, centrado en el hombre, un cristianismo que ignora el propósito de la iglesia,
un cristianismo que se ha enfocado en sí mismo y en vez de ir puertas afuera, está puertas adentro. Un cristianismo en el cual lo único que se busca por medio de él es alcanzar nuestros propios fines y nuestros propios planes. Un cristianismo frágil, un cristianismo sin fundamento, un cristianismo basado en lo que tienes y en lo que puedas alcanzar, un cristianismo basado en da 100 para recibir 200, un cristianismo en el cual lamentablemente se está enfocado en el hombre y en lo terrenal. Mientras que el evangelio verdadero te saca de lo terrenal y te manda a poner la mira en las cosas de arriba. El evangelio verdadero no está enfocado solamente en cómo me va a mí, sino en vivir para la gloria de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes conocen o conocieron o han escuchado acerca del padre de las misiones modernas. Y yo quisiera mencionarlo en esta hermosa mañana, al padre de las misiones modernas, quien fue William Carey. William Carey es el padre de las misiones modernas. ¿Y por qué hablamos de William Carey? Porque él fue un misionero, mis amados hermanos. En una época donde la iglesia no es que no era la iglesia del Señor, era que había perdido también el enfoque. Y él nació por allá en el año 1761 y vivió hasta el año 1834. Pero fue un misionero inglés, pionero en la India, mis amados hermanos, un talentoso lingüista y traductor de la Biblia. Pasó 41 años de su vida en el campo extranjero predicando el evangelio. Fue de Gran Bretaña a la India a proclamar el evangelio. Se desprendió de sí mismo, se desprendió de su vida, se desprendió quizás de sus anhelos humanos, terrenales, para enfocarse en la India en una época donde la India, si hay precariedad en pleno siglo XXI, imagínense la precariedad que existía en aquel entonces, donde la religiosidad, por así decirlo, y donde ese misticismo, ese sincretismo religioso, donde había millones de personas esclavizadas en la superstición, donde los leprosos eran quemados, donde las mujeres viudas tenían que ser quemadas, donde la gente está totalmente pensando en reencarnar en cualquier animal. En una sociedad llena de ignorancia plena, sin educación, con condiciones muy precarias, Dios envió a William Carey, un zapatero, que vivía en Gran Bretaña o en Inglaterra, y de allí partió junto a su familia a establecerse en la India. Ahora uno pensaría y diría, bueno, pero ¿por qué tendría él que ir allá? ¿Por qué razón se dedicó a eso? Pues, amados hermanos, yo creo que nosotros nunca valoramos lo que otros hacen y es necesario que nosotros entendamos que nosotros estamos caminando sobre las bases y los fundamentos de otros que se han desprendido, que han dejado y que han aportado toda su vida para que otros conozcan a Cristo. Todo lo que estamos acá por este medio, que tal vez o que lleguemos a ver esto, somos el resultado de hombres y mujeres que nos precedieron, de gente que fue cristiano en un tiempo donde ser cristiano era raro, donde ser cristiano era cuestionado, señalado, perseguido. Un cristianismo en el cual muchas veces la familia desheredaban a otros por ser cristiano. Un cristianismo en un tiempo donde ser cristiano era prácticamente una desgracia en términos humanos para muchas personas. Y esa valentía y ese sacrificio y ese esfuerzo hizo posible que muchas iglesias se levantaran, que muchos conocieran a Cristo y que, aunque en un proceso tal vez lento en algunos lugares, pero fue la puerta de apertura para el alumbramiento espiritual y para la salvación de muchas personas. Y William Carey, mis amados hermanos, fue ese tipo de persona. Es un hombre del cual uno pudiera pensar y decir, wow, hay gente que inspira, hay gente que motiva, hay gente que te hace reflexionar. Hay gente que hizo tanto por causa del Señor sin esperar nada a cambio. Hay gente que se desprendió de su propia vida y aunque no era su intención que hablaran de él, ¿verdad? William Carey, ni tampoco hizo lo que hizo pensando que en algún día él se iba a convertir en una persona de quien iban a hablar.
Él, sin embargo, perseveró, mis amados hermanos, en su tarea, en su trabajo. Y aunque sufrió mucho, y aunque se le presentaron las 1001 circunstancias, porque quiero aclarar algo. Ser un misionero, mis amados hermanos, o servir al Señor de esta forma o de esta manera, implica sacrificios. Y yo creo que todo el que sirve a Dios o el que está en la obra de Dios tiene que saber que sin sacrificio, mis amados hermanos, sin lágrimas, sin desprendimiento, no puede haber fruto, mis amados hermanos. Alguien tiene que pagar un precio. Alguien tiene que pagar un sacrificio, un esfuerzo, labrar un camino. Hay gente que camina por el camino que otros abrieron, pero hay gente que va abriendo el camino. Y yo diría que el apóstol Pablo es una bendición y también muchos hombres de Dios han sido una bendición. Y nosotros deberíamos reconocer eso, tenerlo en cuenta. Mire, William Carey, mis amados hermanos, fue un hombre que se aventuró en la pura confianza en el Señor. Porque al principio de su emprendimiento en este ministerio, que él sentía que Dios lo había llamado a hacer, no tuvo apoyo por un breve tiempo, o por un largo tiempo, diría yo. Y yo creo que nosotros necesitamos como iglesia entender de que más allá de lo que nosotros queramos hacer o lograr, el enfoque principal no está en lo que usted y yo queramos, sino en lo que Dios desea para la iglesia. Dios desea no solamente que crezcamos en números, sino que crezcamos en obreros y en siervos. Que cada uno pueda convertirse en un instrumento. Que cada persona sepa que necesitamos recibir con la intención de capacitarnos, de crecer, pero también de nosotros dar. William Carey era quien decía: espera grandes cosas de Dios, pero haz grandes cosas también para Dios. Nosotros sabemos lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. Pero Él desea que cada uno de nosotros se involucre cada vez más y más. No, mis amados hermanos, desde una perspectiva solamente eclesiástica en la cual... no. Que entendamos la responsabilidad que como iglesia, porque la iglesia es usted y la iglesia soy yo. A donde vayamos, a donde estemos. Y estamos llamados a involucrarnos. Estamos llamados a decir, como el apóstol Pablo, mis amados hermanos, a sacrificar y arriesgar. El apóstol Pablo se desprendió de un montón de cosas que para él eran ganancias, en un sentido terrenal. Pero se desprendió de ellas por causa y por amor a Cristo. Y muchas cosas las tuvo por basura, con tal de alcanzar y conocer al Señor y poder hacer su voluntad. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a hacer la voluntad de Dios? A desprendernos de nosotros mismos. Mire, el Señor sigue necesitando, mis amados hermanos, obreros. Y Él es quien dice, oren al Señor de la mies. Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pocos obreros, mis amados hermanos. Cada quien enfocado en sí mismo. Dice la Biblia que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que es el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Y ministrándose esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron, sin garantía de ningún tipo. Por supuesto, alguien diría, no, pero es que no estamos en aquellos tiempos, ahora estamos en otros tiempos. Estamos en otros tiempos, pero también necesitamos arriesgar. Porque uno pensaría, porque estamos en otros tiempos, las condiciones serían mejores o habría mejores. No. Seguimos estando en la misma condición de dependencia del Señor, de su palabra y del Espíritu Santo. Y yo creo que tenemos mejores oportunidades para alcanzar a otros. Este medio es una bendición. Y esta es una de las grandes herramientas que debemos utilizar para bombardear el mundo con el Evangelio mientras se pueda. Podemos llegar a muchos rincones, a muchos lugares. Y así como este es un instrumento que el diablo usa para la perversión, como el diablo usa para un montón de cosas malas, para esclavizar, para cegar a mucha gente, para envolverlo en un mundo de todo lo que tiene que ver con pornografía,
esto es un medio que se presta para muchas cosas, pero puede ser un medio que se use para la gloria y bendición de Dios y podemos llegar a otras personas. Y necesitamos convertirnos en repetidores, en antenas que repetimos lo bueno que el Señor permita por medio de este medio. Entonces, tenemos allí en la palabra, mis amados hermanos, a una iglesia comprometida con el evangelismo, a una iglesia que entendía que en primer lugar los hombres que han de ser utilizados en la obra del Señor deben ser llamados por Dios. Esa es otra gran verdad. Los hombres que han de ser usados en la obra de Dios deben ser llamados por Dios. Los apóstoles y también los hermanos que estaban en la iglesia entendían que es Dios quien escoge y llama para el ministerio. Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El trabajo es mucho. Hay bastantes cosas por hacer, pero la gente que se ocupa de esas cosas por hacer, espiritualmente hablando, son pocas. Sin embargo, Dios da un consejo: orad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Es decir, Señor, ayúdanos. Necesitamos obreros para tu obra. Se necesita el compromiso de hombres y de mujeres bajo la dirección de Dios que sean enviados a predicar. Usted debería anhelar ser un misionero. Debería decir: Señor, heme aquí, como dijo Isaías, envíame a mí. Aunque sea local. Lo cierto es que Dios nos muestra que los obreros cristianos deben ser pedidos en oración. Y especialmente cuando son tareas espirituales las que se han de realizar. No puede ser solo una emoción. ¿Cuántos saben que hay gente muy emocional? Pero no puede ser solamente lo que siento en el momento. William Carey no podía decir: ay, me voy a la India porque siento un deseo de ir a la India. No, él estuvo en la India. En la India le murieron hijos. En la India su esposa sufrió. En la India su familia padeció. O sea que si hubiese sido un capricho solamente de la emoción, se hubiesen devuelto muy rápidamente. Pero desde que partieron del lugar donde partieron, desde Inglaterra hasta allá, él sabía los desafíos, sabía las complicaciones, sabía las dificultades, pero estaba decidido a seguir adelante con lo que sabía y entendía que era la voluntad de Dios. Confiaba plenamente en el cuidado, la misericordia, la gracia del Señor. William Carey, sin saberlo desde muy pequeño, tuvo una habilidad dada por Dios, porque todo lo que tenemos, ¿cuántos saben que lo que tenemos es con propósito? Todo lo que usted tenga en su vida, en su mano, a su alcance, en sus capacidades, en su talento, en su casa, sus recursos, todos son provistos con Dios, con propósito. No solamente para alardear, ni para deleite personal, aunque usted puede deleitarse de lo que Dios le ha dado, pero no puede vivir solamente para usted mismo egoístamente. Tiene que haber un propósito de extenderse más allá, con la finalidad de que Cristo sea glorificado y exaltado. Y él aprendió griego, aprendió una gran cantidad de idiomas, aún estando acá, y llegando a la India, en el cual también por las diferentes, digámoslo así, diferentes estados que existían y lo largo y ancho del territorio se hablaban distintos idiomas. Él no solamente aprendió lo que ya sabía, sino que le tocó también aprender idiomas internos para traducir la Biblia a esos idiomas. Pero cuando él llegó allá, eso era, creo que, no sé si en el fondo se llama la India por lo indio que eran los indios realmente, valga la redundancia, porque no había formación, no había conocimiento. Y obviamente que no solamente hizo un trabajo en un sentido espiritual, sino que ese trabajo espiritual lo llevó a beneficiar a la sociedad desde una perspectiva humana también, llevando, mis amados hermanos, la ciencia, llevando la educación, llevando no solamente la educación, sino todo lo que tiene que ver con el avance y el desarrollo agrario, ayudando en la literatura, en la imprenta. Yo creo que no hay nadie en la India que, por así decirlo, no esté agradecido por lo que hizo este hombre al llegar a aquel lugar. Pero lo más glorioso que hizo William Carey, más allá de los beneficios humanos, científicos y avances sociales que hizo en la India, se debe al hecho de que mucha gente pudo ser rescatada de la oscuridad espiritual en la que vivía. Tampoco es el resultado
de no saber más qué hacer. Usted no puede ser un siervo de Dios, un misionero simplemente porque está aburrido en casa y dice, ay, me voy a ir a ser un misionero. No, sino el resultado del llamado y la dirección de Dios. Fíjese que el texto dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Estaban orando y orando, buscando la dirección del Señor. Dijo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que guía a la iglesia y a los creyentes, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Hay una confirmación, hay dirección clara de lo que es la voluntad de Dios para estos hombres. Fue Dios mismo quien llamó y autorizó a Pablo para la obra misionera, al igual que a Bernabé. Recuerde usted que Dios ya había dicho, mis amados hermanos, de Pablo, que él era instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, no fue hasta después de un tiempo que se llevó a cabo, lo cual nos da a entender de que alguien puede que tenga un llamado, pero requiere preparación antes de ser enviado a una tarea en específico. Es importante esperar el tiempo de Dios. El llamado de Bernabé y de Pablo nos muestra que Dios es un Dios de orden y que las cosas se hacen de manera ordenada y bajo la autoridad de la iglesia. Y lo más seguro es que Pablo sabía y conocía su llamado, pero esperó el momento de Dios. Hay gente que no espera, quiere hacer las cosas a la carrera. No, él hizo las cosas no en su propia fuerza. Nadie debería iniciar una obra de índole espiritual sin el llamado y la dirección del Espíritu Santo ni apoyo de la iglesia. Porque es algo espiritual. La tarea del misionero no es ir de vacaciones a pasarla bien en un lugar, como algunos creen, ¿no? Pero esa no es la tarea. Principalmente él no va de vacaciones. No es para pasarla bien en un lugar. Es un trabajo espiritualmente fuerte, para lo cual se requiere la dirección de Dios y el apoyo de la iglesia. Habían escuchado al Espíritu Santo dando instrucciones claras sobre la voluntad de Dios, y luego de pasar tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos, y esto aquí se refiere, y también es sumamente importante, ¿verdad? La imposición aquí de manos no era para otorgarle a Pablo ministerio o poder. El ministerio lo otorga el Señor y nadie más que el Señor. Escúcheme bien. El imponer las manos sobre Pablo y sobre Bernabé no era que ellos le estaban dando ministerio. Era confirmar el ministerio que Dios le había dado a Pablo. Esa es la realidad. Esto aquí es sumamente importante. La imposición de manos aquí era para otorgarle a Pablo no ministerio o poder. El ministerio solamente lo otorga el Señor y nadie más que el Señor. Ya había hablado claramente el Señor diciendo a quienes había escogido para el trabajo especial, el cual Él los había llamado. Ningún hombre da poder a otro hombre, ni tampoco puede dar ministerio. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque por ahí anda rodando un videíto en todas las redes sociales de un señor que no voy a mencionar, pero que es falso lo que dice. Él habla de una cobertura, de que todo hombre de Dios o todo ministerio que está empezando, según él, dice, todo ministerio que está empezando debe estar bajo la cobertura. ¿Qué significa que tú vas a estar bajo la cobertura? Significa que todo lo que se manifieste en mi vida se manifestará en tu vida. Eso es engaño, estrategia. Ningún hombre da poder a otro hombre, ni tampoco puede dar ministerio. Lo único que puede la iglesia es confiar o confirmar el llamado y los dones de dichos hermanos y obedecer a la voz de Dios. Y así lo hizo la iglesia en Antioquía. La iglesia, al igual que cuando escogieron los diáconos, toda la iglesia estaba de acuerdo porque sabían que dichos hombres eran idóneos. Es una gran responsabilidad dedicar a alguien al ministerio. Se requiere la guía y la dirección del Espíritu Santo. De esta misma forma, la iglesia al imponer la mano reconocía el llamado de Dios y el ministerio de Bernabé y Pablo. Y oraban por ellos, encomendándolos a la gracia y a su providencia, en todo lo concerniente al gran desafío que tenían delante y comprometiéndose a orar por ellos. Eso hace la iglesia, se compromete a orar por ellos y apoyarles en todos los sentidos y aspectos. La iglesia debe apoyar en todos los sentidos y aspectos. Obviamente, en primer lugar, espiritualmente. Pero también debe apoyarlo espiritual, emocional y financieramente. Dentro de las capacidades, obviamente, que tenga cada iglesia. Eso es el deber. Y qué hermoso cuando la iglesia está en sintonía con la voluntad de Dios. Y es sensible a su dirección. Todo es posible cuando se mantiene una relación de comunión con Dios. Dice la Biblia
En el verso 4, confirmando la voluntad del Señor, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Entonces, vamos a orar por los misioneros. Vamos a dar gracias a Dios por los instrumentos que Dios ha usado. Recientemente escuchaba yo a alguien que decía, en el día de hoy no faltan misioneros. Yo dije, si en el día de hoy no faltaran misioneros, yo creo que ya el Señor hubiese venido. Pero el Señor dice que no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es clemente y piadoso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una de las razones por la cual Dios todavía no viene a este mundo es por misericordia de aquellos que no le conocen, por misericordia de aquellos que están en oscuridad, y porque Él está esperando que cada uno de nosotros haga su parte, su tarea, su trabajo. Por supuesto, Él va a venir, porque todo tiene un tiempo, todo tiene un límite, todo tiene hasta la paciencia de Dios, que dice la Biblia que es amplio en perdonar y grande en misericordia, también tiene un límite, también tiene un tiempo. La Biblia dice, Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Entonces mañana vamos a continuar con el resto de los textos, pero quiero que sí, que pensemos, Señor, ¿cuántas cosas han hecho otros hombres de Dios para ti? William Carey no era astronauta, era un zapatero. Entiéndase la palabra zapatero aquí no como algo despectivo. Era un oficio que en aquel entonces podía ser un negocio muy lucrativo. Pero William Carey tenía otras aspiraciones, tenía otros anhelos. Y todos los cristianos debemos anhelar también otras cosas en el Señor. Así como tenemos anhelos humanos, familiares, anhelos terrenales, y todos esos anhelos deben ser sometidos a la voluntad de Dios, también debemos tener anhelos espirituales. ¿Qué ha anhelado usted últimamente? ¿En qué ha querido convertirse usted para Dios? ¿Cuál es su idea de aquí a los próximos años? ¿Es usted un cristiano que entiende que Dios puede usarle? ¿Es usted un cristiano que entiende que más que pasar toda su vida sentado, como dicen en mi pueblo, calentando banca solamente, se ha preguntado usted, Señor, ¿en qué puedo yo servirte? ¿De qué manera puedes tú usarme? De acuerdo a mi capacidad. Señor, ¿cómo puedo ser un instrumento que contribuya a la gloria de tu nombre y a la salvación de las almas? ¿De qué forma puedo yo apoyar la obra misionera? ¿Cómo puedo yo involucrarme en mi entorno, en mi comunidad, en el lugar donde estoy? ¿De qué manera puedo ayudar a la iglesia? ¿De qué manera puedo ayudar a los que te están sirviendo? Señor, y si tengo dones, y si tengo talento que todavía no logro percibir, ayúdame a verlos. Y una forma de saber cuáles son mis dones es poniéndome a disposición de la iglesia. Ahora, cosa importante. No se trata de que yo quiera servir y que yo quiera hacer lo que Dios no me ha llamado a hacer. ¿Cómo es eso, pastor? Dios da dones a cada uno diferente. Todos no podemos querer estar en el mismo lugar. Hay dones distintos, hay capacidades distintas, hay habilidades distintas. Cada quien cumple una función. Nadie es más por estar en un punto, en un lugar. La gente siempre se enfoca en los dones visibles, ¿no? Digamos, en los que están siempre en la plataforma, en los que están en el lugar. No. Puede que alguien no tenga el don de eso, tenga ese don de servicio. Puede que alguien realmente esté llamado no a ser el misionero, sino a apoyar al misionero. En algunos momentos vamos a ser segundos violines, mis amados hermanos. Vamos a ser parte de lo que Dios está haciendo, aunque no vamos a ser la figura principal, pero vamos a estar allí como una columna, sosteniendo. Vamos a estar allí como sobrellevando la carga, el peso con otro. Y de esa manera, mis amados hermanos, estamos sirviendo. Juan el Bautista, y con esto termino, tengo un problema, hermano. Estoy orando al Señor que me ayude a hacer un devocional. Esto se está transformando en otra cosa. Pero Juan el Bautista, dice la Biblia, que era un hombre muy sencillo, un hombre muy común, un hombre para nada quizás agraciado atractivamente, físicamente, en cuanto a su vestimenta. Tal vez no fue un hombre, mis amados hermanos, que tuviera un discurso muy popular. Pero
Qué hermoso es poder escuchar al Señor decir, de los de nacidos de mujer, no hay otro como Juan el Bautista. Fiel a la palabra, su ministerio no pareció haber tenido ningún tipo de éxito. Porque ¿qué éxito puede ser, dirá alguien, que le corten la cabeza? ¿Qué éxito puede ser para Juan el Bautista haberse metido con Herodes y terminar preso? ¿Qué éxito pudo haber tenido? Bueno, Juan dijo algo muy interesante. Cuando sus discípulos llegaron a él, dijeron, Juan, mira, la gente se está yendo tras Jesús. Juan dijo, esa es la tarea. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Esto no se trata de mí, se trata de Él. Esa es la forma correcta de ministrar y de servir. Y es la manera en que Dios quiere que nosotros veamos nuestro ministerio. Lo que tú hagas, sea en la alabanza, sea en la adoración, sea en la evangelización, sea sirviendo en la iglesia, sea predicando en la iglesia, seas maestro, sea lo que sea, tu meta no es convertirte en la cara visible. Tu meta es que Cristo sea visto a través de ti. Tu meta debe ser que otros conozcan a Cristo. Tu meta debe ser que el evangelio se extienda. Tu meta debe ser que si tú partieras de esta tierra, hoy o mañana o en los días venideros, que cada vez que se hable de ti o se acuerden de ti, no se acuerden de ti, sino del Señor. Y digan, Señor, gracias. William Carey no fue para allá para que le hicieran monumentos, para que le hicieran estatuas. Él no fue para allá para convertirse en alguien. Yo creo que no se enteró nunca de lo que iba a ocurrir detrás de lo que él había hecho. Pero hasta el día de hoy se habla. Fundó escuelas, fundó universidades, ayudó a un pueblo en oscuridad, en miseria. Y eso es lo que sucede cuando usted vive para Dios. Aunque esté muerto, Dios sigue usando el testimonio de su vida para impactar la vida de otro. Me imagino mucha gente diciéndole a Carey lo loco que estaba, lo enfermo que estaba, qué vas a hacer allá, por qué te tienes que ir para allá. Creo que la familia tampoco entendió en determinado momento del por qué él tenía que estar allá. Pero hoy, después de muchos años, muchos entendemos la necesidad y lo importante que Carey haya obedecido al Señor. Lo mismo que Pablo. Pablo obedeció al Señor, padeció por el Señor. Pero ¿qué hubiese pasado si Pablo no hubiese obedecido a la voz de Dios? Entonces seamos agradecidos con la gente que se ha dado al Señor. Y no solamente seamos agradecidos, sino preguntemos, Señor, de qué manera nosotros podemos ser instrumentos tuyos también. A la verdad la mies es mucha. Esa es la gran realidad de todas las épocas. A la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tal vez en la oración el Señor me hable a mí y me diga, tú eres un obrero, ¿por qué no lo haces tú? Porque a veces estamos orando para que otros hagan lo que tal vez Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces mi deseo es animarle a que en oración busque la dirección del Señor para su vida y para su ministerio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu palabra, por tu verdad. Gracias por tu poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Y gracias, Señor, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, Señor. Gracias, Señor, porque no es con espadas, Señor, ni con ejércitos, sino con tu Santo Espíritu, dice Jehová. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, sembraré la simiente preciosa, Señor. Estamos llamados a sembrar las semillas, Señor. Oh, Señor amado, con muchas lágrimas a veces, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucha tristeza, con mucha aflicción, muchas veces se siembra, Señor. Pero luego en la cosecha, Señor, se regresa con gran regocijo y con gran alegría. Y así como aquel antiguo himno decía, sembraré la simiente preciosa, Señor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor, Señor. Así queremos hacerlo, Padre amado. Queremos proclamar tu evangelio, queremos proclamar tu verdad. Queremos, Señor, arriesgar por causa de tu nombre y confiar, Señor amado. Que todo lo que tú dices, que todo lo que sale de tu palabra, Señor, no regresa a ti vacía, Señor, sino que cumple la obra para la cual fue enviada. Pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, Señor. Padre, tú has venido a dar libertad a los cautivos, Señor, a dar vista a los ciegos, Señor. Tú has venido, Señor,
a librar, a romper, Señor, a los que están en esclavitud, bajo condición de ceguera. Tú has venido a abrir los oídos sordos, Señor. Has venido, Señor amado, a traer luz. Has venido, Señor, a salvar. Has venido a restaurar a los oprimidos por el diablo, Señor. A los oprimidos, Señor, espiritualmente tú has venido a librarlos. A los cargados, Señor. A los ansiosos, Señor. A los llenos de temor. A los quebrantados de corazón. A los heridos, Señor. Padre, tú has venido, Señor, a salvarles, a restaurarles. Tú has venido a proclamar el año bueno de Jehová. Y este es el mensaje que predicamos, Señor. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos el primero. Este es el mensaje, Señor, que ha hecho libre a millones a lo largo de la historia, Señor. Que ha cambiado la realidad de familias, de pueblos, Señor. Que ha cambiado, Señor, la realidad de muchas almas y de muchas personas. Ese mismo Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Ese mismo Dios sigue siendo, Padre amado, ese Dios que ama y desea, Señor amado, la salvación de los hombres, Señor. Padre, bendice a la iglesia, ayúdanos. Ayúdanos de una u otra forma, Señor, a hacernos partes de las misiones, por lo menos, Señor, en primera instancia en oración, Señor. Ayúdanos a apoyar a los locales. Padre, yo sé, Señor, que muchas veces el recurso es una limitante. Lo hemos vivido, lo hemos palpado. Señor, pero yo sé, Padre amado, que más hace el que quiere que el que puede, Señor. Es una realidad, Señor, de que tú bendices las cosas que tienen propósitos nobles y espirituales, Señor. Por eso oramos, Señor, para que nos bendigas como iglesia, para que levantes obreros internamente, Señor, para que despiertes el corazón de muchos, Padre amado, hacia tu verdad, hacia tu palabra. Que no solamente nos quedemos conforme con lo que hacemos adentro, sino que salgamos afuera, compartamos con otros, Señor, lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Saludos, Pastor Alfonso y su esposa Karina por allá en Armenia. También a mis hermanos de La Paz, Bolivia. Damos un abrazo también allá a los hermanos en Bolivia, en La Paz. Nuestros hermanos en México, nuestros hermanos que nos ven desde Venezuela, también nuestros hermanos acá en Bogotá, y pues a cada uno de los que el Señor permita que esto llegue, amén. Que sea el Señor derramando su gracia en cada uno de ustedes y ayudándoles. Y oren, mis amados hermanos, para que el Señor siempre les guíe en la dirección correcta y que el Espíritu Santo les conduzca conforme al plan y propósito de Dios. Les mando un abrazo, que el Señor les bendiga.